Hello, Adam Tooze. It's a pleasure Buenas to be in this tardes, conversation Adam about Tooze. your Estoy very encantado de interesting estar esta new tarde book, hablando con Shutdown: usted How COVID acerca de Shook the su World's libro tan Economy. interesante, El In your book, apagón, you cómo el use the coronavirus term sacudió la economía mundial. Anthropocene En su as this libro moment utiliza el at término which antropoceno. humanity is Es responsible este for the momento, ¿verdad?, fundamental en el cual shift el ser in our humano es relationship el to nature, responsable a de este concept gran cambio related to climate en nuestra change relación and para con la naturaleza. Tiene biodiversity que ver con el cambio that can be climático, tiene used que ver for the con la COVID crisis. biodiversidad y Are es we un término que living también the nos sirve first para global describir la crisis crisis del COVID. ¿Cree usted que vivimos of la the primera crisis Anthropocene? global del antropoceno? Mi respuesta aquí sería que yo creo que sí. A mí la verdad es que me sorprendió darme cuenta de esta realidad. Muchas personas, seguro que muchos de los que nos acompañan, estábamos muy preocupados a principios del 21 por lo que a mí me parecía la crisis más importante que nos afectaba, que era el clima. Y yo, de hecho, estaba en ese momento escribiendo un libro. Y de pronto nos sorprendió, ¿verdad? Nos sorprendió. Este impacto de la pandemia fue verdaderamente sorprendente. La pandemia avanzaba más rápidamente que la cronología de la crisis climática, de forma tal que cada uno de nosotros éramos el peligro que amenazaba a los demás. Y también, claro, podíamos afectar a todos los seres humanos, los casi 8.000 millones que somos, en un tiempo cortísimo. Es también de una escala imponente, ¿no? Así como las medidas que nos planteamos para luchar contra la pandemia. Verdaderamente un impacto sin precedentes económico y los escenarios incluso más extremos. Y si echamos la vista atrás, y esto es lo que me sorprendió en términos intelectuales y como historiador, si echamos la vista atrás, a medida que hemos ido dándonos cuenta de la crisis climática, más o menos 50 años, principios de los 70, cuando se empiezan a preparar los modelos y, en fin, cristaliza el diagnóstico, a lo largo de este tiempo otro grupo de científicos estaban estudiando las enfermedades infecciosas emergentes que tenían mucho que ver con los mismos rasgos, ¿no? La falta de equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. El riesgo, por ejemplo, en los laboratorios, cómo intentamos de forma arrogante, ¿no?, manipular la naturaleza. Y si lo sumamos juntos, además, por supuesto que estamos todo el rato dando vueltas por el mundo en avión. Bueno, pues la verdad es que pensamos, bueno, pues sería mucha suerte el evitar una crisis biológica. Y lo que ha pasado en el 2020 es precisamente esa predicción cumplida, ¿no? Si nos echamos para atrás y pensamos en la gripe porcina, la gripe aviar, el SARS, si nos hubiéramos centrado en ello y si hubiéramos estado de acuerdo en reconocer que es un problema la realidad del cambio climático, nada de lo que ha sucedido hubiera sido tan sorprendente. Y por eso quiero decir que yo creo que aquellos de nosotros que pensábamos antes acerca del clima, tenemos que añadir esta idea a la cartera, ¿no?, para ver cómo comprendemos el tiempo y la historia y los riesgos a los que nos enfrentamos. Explica usted claramente que la pandemia y el confinamiento han resultado un desplome de la actividad económica, el mayor de la historia, supera el del 29, supera el del 2008. Las consecuencias no han sido tan catastróficas como se había temido porque los gobiernos y los bancos centrales han sabido actuar de manera poco ortodoxa. De esta manera se han fusionado el activismo monetario y fiscal. ¿Es el final de la ortodoxia monetaria? ¿Se ha acabado el tiempo del dogma liberal? ¿Hemos vuelto a tiempos de Keynes? Mi respuesta aquí sería que a nivel de la ortodoxia, yo creo que sí. Ante esta realidad es muy difícil mantener estas supuestas estructuras sólidas, ¿no? Ahora, si
preguntamos acerca del poder, si preguntamos acerca de cómo gobernamos, hasta qué punto la gobernanza neoliberal ha sido poco firme, bueno, pues reconocemos que también el neoliberalismo ha sido un proyecto social para la desmovilización de clases, ¿no? Era un régimen para hacer que la política fuera sostenible de un cierto tipo de desigualdad. Y podemos decir que hay un cierto nivel de continuidad. Y una de las advertencias es que, a modo de adelanto o avance doctrinal, sí, se están desplegando estas políticas nuevas, pero no hay que confundir las cosas. No pensemos que estamos en una cápsula del tiempo y si somos inglés o norteamericano podemos volver ya por el 45 o en Alemania a los 60, a los 70. No, eso ha cambiado de forma radical. La historia lo ha cambiado todo. Así que estas mismas políticas que pueden parecer keynesianas ahora mismo están siendo desplegadas de forma que son profundamente conservadoras y de hecho estabilizan un sistema social transformado por el impacto neoliberal, uno de profundísimas desigualdades. Y para empeorar las cosas, si hubiera una única dimensión que nos permitiera explicar esta ruptura, es la de la geopolítica, que también siempre formó parte del proyecto neoliberal, porque otra forma de entender el neoliberalismo no es que fuera Milton Friedman ni economía austríaca, no, era un proyecto de poder norteamericano para anclar el consenso de Washington. Y esto es algo que quizás se ha roto, pero esto no da lugar a un internacionalismo y una nueva democracia social, no. Abre las puertas a un horizonte de una nueva Guerra Fría y en el caso de Estados Unidos pues un compromiso muy firme al poder duro, a una generación entera. Eso lo defendía yo en el New Statesman, un artículo que acabo de escribir en el que hablo acerca de las implicaciones globales y esta ruptura, ¿no? Y esta gestión de la crisis ha conseguido un cierto éxito porque hemos aprendido de los errores de la crisis del 2008. Mi respuesta sería que sí. Es una de las lecciones optimistas. Sí, aprendemos y, por tanto, vale la pena estudiar la historia. Así yo, bueno, pues analizo, intento explicar las cosas y no hablo en nombre de los historiadores, sencillamente digo que esto ha sucedido y lo vemos porque ha impactado en el Ministerio de Finanzas en Berlín, en el Banco Central Europeo, en la Fed, en aquellas personas que asesoran a los centristas, las Nancy Pelosi de este mundo, ¿no? Estas son personas que llevan 12 años de forma muy rápida digiriendo las consecuencias de lo que ellos consideran errores políticos y han sabido ajustarlo. Y yo hablaría de 3 lugares que son muy importantes. Uno está lejos de España, la Fed, pero luego la escala de las acciones de la Fed en marzo es extraordinaria en términos históricos, mucho más que lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Y estas personas, las responsables, son veteranos del 2008. Ellos saben comprar los bonos a una velocidad tremenda, miles de millones al día durante varias semanas. Y el Banco Central Europeo, también hemos visto cómo cambia el planteamiento. En el Banco Central Europeo, no tengo que decir a un público español lo que ha pasado en el 2010, en el 2011, ha sido un garrote, ha sido una forma de estrangular la economía europea. Es que suben los tipos en el 11. Esto es increíble. Pero esto no va a pasar con el equipo actual. Lo que sí que nos llama la atención es que es el Banco Central Europeo un equipo multilateral. Hay franceses, hay irlandeses, hay alemanes y Schnabel pues forma parte de este proceso. Ella ha aprendido junto con los demás la lección. Y luego otro lugar donde hemos visto, y lo sé porque conozco a las personas, pero también se ve, ¿no?, abiertamente, un aprendizaje es en el equipo que rodea a Olaf Scholz, ministro de Finanzas de Alemania, de forma muy discreta porque esta gente no son radicales. Scholz desde luego no lo es, pero han digerido el desastre que fue la política alemana en la eurozona. Su política inicial era la de no exacerbar, no molestar. Esto lo vimos en el 19,
30, 20, y luego han avanzado. Y es entre Berlín y París, entre estas dos ciudades, donde se firma un acuerdo, entre comillas, ¿no? Y esto de forma explícita. En abril ya se veía, una vez no se aprueba la deuda pública, el eurobono, bueno, pues Europa estuvo rozando el desastre, pero consiguió desviarse. Gracias. Y dice usted que la respuesta económica a esta crisis no ha sido una revolución, sino más bien el resultado, en parte improvisado, de una gobernanza de tecnócratas. Tenemos que replantearnos la gobernanza. Pues mi respuesta es que estaría genial si estás comprometido para con la democracia, para con la igualdad, pues desde luego que ese tiene que ser la postura normativa. Lo que pasa es que cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué coalición vas a conseguir movilizar? Y los momentos de transición en este sentido pues lo reflejan, ¿no? Es así, porque vemos el estado de bienestar en los 30 y 40, también los momentos neoliberales, también las fuerzas subyacentes varían y por supuesto algo ha pasado en este momento, de forma tal que la crisis ha agravado las desigualdades existentes, ha agravado la desmovilización y por eso vemos a Sanders y a Corbyn que han desaparecido del escenario, pero van a pasar otras cosas. Así que lo que yo estoy haciendo es plantear esta infusión y lo podemos ver en términos de las personas. En la campaña de Sanders había gente muy capaz que ahora mismo asesora a Biden, ¿no? Así que hay un debate increíble que se está dando en Washington acerca de millones y billones con B de dólares. Esto es la gente de Sanders dentro del equipo de Biden. Pero es una política interna, es el funcionamiento interno para ver si se pueden cambiar los términos. No es lo que uno desearía, ¿no? Pero es lo que hay en este momento y sí se va a conseguir un cierto progreso. Hay un héroe inesperado, que es Powell, ¿verdad? Que está al frente de la Fed, elegido por Trump. Su gestión de la crisis supo impedir el colapso de los mercados, sobre todo los bonos del Tesoro, y también ayudó a los países emergentes a mantener una cierta estabilidad. Y de forma simultánea, el Banco Central Europeo supo hacerle caso a Draghi cuando dijo que se haría lo que fuera, ¿no? Pero al principio de la crisis, ¿estábamos al borde del abismo? Pues mi respuesta es que sí, sí que lo estábamos. Y yo quiero que este mensaje llegue. Y por eso he escrito este libro. En el libro, bueno, pues vinculo la economía, la geopolítica y demás, pero muchos lectores quizás van a ver algo nuevo y es comprender hasta qué punto fue seria la crisis financiera en Estados Unidos. Es en Estados Unidos y afecta a todo el mundo, ¿no? Y fue un momento terrible el de la segunda y tercera semana de marzo. El año 2008, la crisis del 2008 fue terrible, no hay que explicárselo a los españoles, pero fue una crisis del sector privado basada en una crisis inmobiliaria que luego afectó al sistema bancario. En los lugares normales del mundo, no en Europa con Trichet, pero en lugares normales, el gobierno supo proteger. En Europa consiguieron desestabilizar la deuda gubernamental también y por eso entre otros países, España se ve en este bucle infausto. España es un país que tiene una economía importante, pero no tan importante como la de Estados Unidos. Y en el 2020 vimos en la segunda y tercera semana de marzo, vimos cómo los precios del tesoro, los bonos del tesoro, se iban desplomando. Así que se vendía todo, se vendía capital privado y se vendía bonos del tesoro. Y aún peor, no se podían vender grandes cantidades de bonos del Tesoro. 2.000 millones, 3.000 millones, no se podían vender. Se podía vender, pero regateando. Esto es importantísimo comprender, porque cuando decimos que el dólar es la moneda o la divisa hegemónica, no estamos hablando del dólar, no, estamos hablando del bono del Tesoro. Hay 21
billones en manos de inversores particulares y esto es el ancla del sistema. Es importantísimo para los inversores este mercado porque es de tal envergadura que podemos dar por supuesto que sea cual sea el problema que te lleva a vender tus bonos del Tesoro, no va a desestabilizar el mercado. O sea que tú puedes tener un momento espantoso, pero puedes vender y te dan lo que te den ese día. A la hora de hacer los cálculos de las carteras es esencial porque puedes calcular que gran parte de la cartera te va a dar algo de intereses, pero que de alguna forma es como efectivo, porque sea cual sea el precio, puedes venderlo. Bueno, pues ese supuesto se vino abajo en la tercera semana de marzo. Y al pasar eso, el resto de la cartera se desestabiliza, porque solo puedes aguantar con esos activos menos líquidos que dan más retorno si sabes que tienes tu hucha. Y los bonos ya no eran buenos. Yo he hablado con inversores que hablaban del pánico de gestionar enormes cantidades de dinero y averiguar que el efectivo lo veían y decían, es que este billete no vale nada, es papel mojado. Esto dio lugar a un pánico y fue, desde luego, algo que obligó a la Fed a hacer lo que hizo. Y la Fed no lo hubiera hecho si no estuvieran preocupadísimos por la estabilidad del sistema. ¿Y este activismo monetario es sostenible? Es decir, ¿qué haremos cuando se acaben los paquetes de estímulo? Es una pregunta buenísima y muy razonable, pero quizás sea una pregunta que ya no nos podamos permitir. Esto es una de las implicaciones más espinosas de pensar en el 2020. Si nos planteamos que estamos en el antropoceno, pues tenemos que reconocer que ha habido una serie de crisis. Así que esta pregunta, la de la sostenibilidad, pues empieza a ser algo raro. Estás preguntando si podemos normalizar. Pues es que ya no sé si es que podemos plantearnos la normalización. Para reducir la necesidad de actividades por parte de los bancos centrales tendríamos que plantearnos unos pasos radicales. Tendríamos que desmontar la estructura entera que lleva creándose desde los 70. Lo que descubrimos en el 2008 es que en este sistema basado en los mercados, las hojas de balance de inversión eran frágiles. Hemos eliminado los bancos de inversión. Han sido absorbidos por los bancos y no hubo una crisis bancaria en el 20. Lo que descubrimos es que el mercado de los tesoros mismo podría ser amenazado y esto necesita el apoyo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos con una reforma radical? Pregunto, pues a lo mejor sí, pero ¿es realista esa propuesta? Y si no lo es, entonces tendríamos que plantearnos unas medidas cada vez más sólidas y distintas. Yo durante las Olimpiadas estaba pensando en la diferencia entre el remo y otro tipo de actividad acuático. Está la barca de remo, ¿verdad? Tranquilidad, agua tranquila, pero luego está el descenso de ríos. También hay un bote, pero la reacción tiene que ser rapidísima. Bueno, pues cuando hablamos acerca de la sostenibilidad, estamos hablando acerca del bote de remo. ¿El capitalismo podría parecerse a un bote de remo? Pues no. En nuestra experiencia no. El capitalismo que conocemos ahora mismo es como descenso de ríos y necesitas una reacción fulminante y muchísima fuerza, ¿no? ¿Y qué diríamos acerca del activismo fiscal? El déficit, la deuda crecen, ¿verdad? No queda claro que este incremento en el gasto público vaya a fortalecer a los estados de bienestar, aquellos que se establecen, que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, pero llegará un momento en que la presión buscando austeridad volverá. ¿Qué diría? Bueno, pues aquí la cosa, desde luego, la cosa se pone seria. Cuando pensamos en ese descenso del río, en cualquier río del mundo, ¿no? En los Pirineos, en Sudamérica, en donde sea, necesitamos todas las ayudas. O sea que no podemos ser
puritanos en relación con la política fiscal ni la política monetaria. No podemos. Desde luego que tiene razón. No estamos ante un estado del bienestar tradicional. No. Pero pensemos en las alternativas. Y las cosas como son, hay ciertos elementos del estado de bienestar de Europa han sido actualizados y el sistema, y hablo de Estados Unidos, donde no tenemos ni un seguro de desempleo, el experimento europeo ha sido muy exitoso. Sí tiene consecuencias para el balance gubernamental. ¿Hay alguna indicación, alguna pista? ¿Hay una sospecha de que la escala de estos balances cambiado posiblemente esté dando lugar a algún problema? Lo vendríamos en el mercado de bonos, lo vendríamos en réditos. Ahora mismo España, Italia y Grecia pueden tomar prestado a mejores tipos que Estados Unidos. Si Europa piensa que esto debe de ser un asunto, la vuelta, los pactos, Maastricht, si pensamos en hablar de ello en el 22, tenemos que decir que es lo que es. Es una decisión política, no es como resultado de la realidad económica. Los conservadores puede que quieran vestirlo así, pero tenemos que decir lo que es. No es una exigencia para conseguir sostenibilidad, no. Es su opción política y puesto que el 60% de la población vive en estados donde la ratio es de más del 60%, pues a mí me parece que representa una amenaza a la soberanía en la zona euro. Por supuesto que tenemos que hablar acerca de si funciona, tenemos que hablar si nos parecería bien convertirnos en Japón, que es el temor, ¿no? La relación deuda al PIB ahora mismo está más o menos en 100%, o sea que estamos a gran distancia de Japón. Italia, que es el peor caso, más de 150%, también está a gran distancia de Japón, o sea que sí es algo que se puede gestionar, pero desde luego que tendríamos que hablar acerca de este asunto, pero no porque nos veamos obligados a aceptar que esta conversación corre prisa y la gente tiene que estar dispuesto a pagar un precio tremendo. A principios de los 90 llegamos a un acuerdo en Maastricht. Bueno, sabemos que en la política también hay fetichismo, pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de esto. La respuesta inicial a la pandemia fue algo dubitativa, ¿no? En Europa, desde luego. China o Corea del Sur sí consiguieron una contención, pero observa en su libro, apunta a una serie de ejemplos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hubo manifestaciones, ¿no? El Día de la Mujer o partidos de fútbol de la Champions que se pudieron celebrar en la primera quincena del mes de marzo. Y ya entonces Italia había empezado a plantear el cierre, ¿no? Hemos infravalorado este riesgo que proviene de la naturaleza, pero que afecta nuestra vida cotidiana. Mi respuesta es que sí, desde luego, lo que estamos viendo es una distancia increíble por parte de los políticos que están viajando por el mundo sin parar y que en ese momento no saben reconocer que el COVID les va a afectar. Los chinos hacían cosas exóticas y autoritarias, pensábamos, ¿no? No era nuestro problema, pensábamos, ¿verdad? Y este es el error. En el libro no planteamos la olimpiada de éxitos y fracasos en la gobernanza. Todo el mundo fracasó, todo el mundo. La verdad es que
hubo muy pocos países que supieron reaccionar. Y los analistas, bueno, Corea del Sur parece que es que tuvo mucha suerte porque habían superado, ¿verdad?, el MERS, ese brote del MERS, lo habían superado y supieron hacerlo. Pero con este proceso exponencial, lo que hace es al principio, que puede que sea algo que tiene que ver con la suerte, porque es mínimo, es lo que determina el futuro, porque la curva exponencial es tal que vas a fracasar. O bien vas a tener que absorber un coste económico muchísimo y también millones de vidas perdidas. Fue terrible. Y sí, refleja que no sabemos hacernos cargo de lo que ha sucedido. Y yo me temo que ahora mismo, sabiendo cuáles son los riesgos, comprendiendo que han surgido nuevas variantes, aún ahora no nos centramos en el problema. ¿Dónde están los miles de millones que tendría que estar invirtiéndose en Europa para estudiar las pandemias? No, están invirtiendo dinero en digital y en clima, que está fenomenal, pero deberíamos tener un programa biotecnológico. Tenemos uno chiquitito, pero las dimensiones son muy distintas. Y sabemos, no es un topicazo, lo sabemos. Todos tenemos que estar seguros, nadie estará seguro si no está todo el mundo seguro. Tendríamos que tener un índice de vacunación superior. Yo quiero saber a cuántas personas se les está vacunando en Brasil o en Perú todos los días, porque yo sé que yo pueda irme de vacaciones el año que viene o que mi hija pueda acabar sus estudios depende de estas cifras de vacunación. Yo como analista, es que me cuesta mucho como analista entender ahora, no en febrero, no, ahora mismo, por qué esto no se toma con la urgencia con la que se debería de tomar. Si hablamos acerca de la Unión Europea, vemos que ha habido distintas respuestas ante las crisis en el 2008 y en el 20. Esta obsesión para con la austeridad ha desaparecido de momento y por vez primera parece que hay unos bonos que están siendo utilizados para financiar los planes de recuperación. Podemos decir que es el principio de un camino conjunto que busca la unidad europea. Mi respuesta es que sí, creo que sí, podría ser. El gobierno de España, desde luego, ha sido muy paciente y ha sido muy importante su aportación para llegar hasta aquí y desde luego que han tenido que soportar, los españoles han tenido que soportar muchas impertinencias y mucha tontería. Yo creo que los austriacos y los alemanes deberían de hacer examen de conciencia, pero esto es político y la democracia, hay quien dice que se difuminó. Bueno, pues no, vamos a ver la eurozona cómo está ahora mismo, porque no es solamente quién gane la elección en Alemania, sino cómo se distribuyen los escaños. La micropolítica de las coaliciones va a ser tremendamente influyente. Ya tenemos los 8 países austeros que ya tienen su programa listo, ¿no? Ya han dicho que por defecto Maastricht es catastrófico. Y Alemania, de momento, no ha dicho nada. Esto es crucial. Y va a depender mucho de quién esté en el Ministerio de Finanzas en Alemania. Así que Europa entera tiene que centrarse en las elecciones alemanas. Si comparamos con el 2008, bueno, pues podíamos sentirnos reconfortados porque supimos superar ese desastre, o podíamos decir no hemos llegado, ¿no? Porque la crisis del 2008 y luego vimos lo que pasó en el 2009, pues estamos ahí ahora mismo, ¿no? El empuje de la austeridad empezó en el 10 y la crisis no se contiene en términos más amplios hasta el 12. Así que estamos en un calendario concreto, ¿no? Por eso he escrito el libro ahora, porque el 2022 es el momento de la verdad. Ahí es cuando veremos lo que se ha aprendido en Europa, ¿no? El asunto de la política fiscal y el Banco Central Europeo. Y espero que nadie diga nada acerca del BCE, que el BCE haga lo que está haciendo. Eso estaría genial.
Ahora, tememos que haya una politización precisamente por esa misma causa. Pero en cuanto suspendan su compra de bonos, pues Grecia llega a crisis. Están ahora mismo en esta relación deuda-PIB de un 210. Gracias. Vamos a hablar un poco ahora acerca de China. La pandemia empieza en China y esto no ha parado al país, ¿no? Que sigue creciendo como gran potencia. La predicción es que su economía va a adelantar a la de Estados Unidos antes de lo previsto, a finales de esta década posiblemente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues España es un país donde gusta mucho el fútbol, ¿no? Es como si en la primera mitad los chinos tienen 2 goles y luego, bueno, pues llegamos a la segunda mitad y el otro equipo va corriendo a su portería y está 45 minutos metiendo goles. Y a los 90 minutos resulta que se acabó. Bueno, es el peor de los posibles resultados. El régimen chino no respeta, como nosotros lo entendemos, el derecho de los ciudadanos a título individual, pero sí garantiza la seguridad y no han conseguido garantizar la seguridad de la población. China es un país donde hay muchas pandemias y es esencial el evitar las pandemias para ser percibidos como una China moderna, y el daño económico ha sido tremendo en China. Recordemos que partes de la economía china son ricas y modernas y miran hacia el exterior, pero la mayoría de los chinos viven en condiciones de pobreza y, de hecho, los líderes chinos han reprimido estas conversaciones, así que nuestro fracaso es el autogol. Así que sí, vemos que Beijing ha tomado energía. La reacción ante Hong Kong, los oligarcas, esto es el régimen que está sacando pecho, ¿no? Luchan contra la India en el Himalaya. A ver, China es potente, avanza rápidamente, acaban de llegar a un acuerdo comercial, el más importante del mundo. O sea que sí, podríamos plantearlo de esta manera, pero hay otra cosa a tener en cuenta. Y la pregunta del 20 y el 21, que va siendo cada vez más seria, es si estamos en ese partido. Porque este partido en el que China gana, bueno, pues estamos midiendo en términos del PIB, de la economía. Bueno, pues China va comerciando más, su PIB va a más, se moderniza, va siendo más poderoso, ¿verdad? Porque es grande, sofisticado. Pero lo que Estados Unidos ha dejado claro en el 2020 es que ese no es su juego. Así no. No, lo que ha anunciado Estados Unidos es el poder duro y los americanos no pararán. No están planteando que si Huawei vende teléfonos en Estados Unidos o en España. No, no. Se plantean la infraestructura de Huawei, o sea que han ido hasta la raíz de la cadena de aprovisionamiento a las empresas holandesas, que son las que fabrican esas máquinas que son esenciales para fabricar los chips, y están cortando el acceso de China a estas empresas. Así que afecta al PIB, claro, pero sobre todo afecta a la soberanía. Lo que están diciendo los americanos es que van a definir ellos el nivel tecnológico hasta el cual vais a poder evolucionar, y China no lo va a aceptar. Bueno, y tenemos que colaborar con China, ¿no? Porque no hay solución al cambio climático, no hay solución sin ellos. Es que ellos son el problema, no es que no haya solución, es que está en sus manos que haya o no solución. Ellos representan el 28% de las emisiones
28%. Han crecido en emisiones muchísimo en 20 años. Han cambiado la historia económica tal y como la conocíamos y el equilibrio climático de paso. Y hasta hace poco pues eran quienes más invertían en desarrollo de combustible fósil y tienen que tomar decisiones muy difíciles porque se basan en el carbón. Básicamente es el carbón. Y así que sí, es muy difícil, aunque se plantean renovables. Hablamos del problema como si de alguna forma China estuviera prestándonos atención. No, es al revés. Lo que nosotros hagamos importa. Pues no mucho. No, está completamente en sus manos y ellos tienen que hacerlo porque la crisis climática para ellos es mucho más seria. Para ellos es vida o muerte, ¿no? Y para la India también. Va a haber sequías, va a haber hambrunas, va a haber de todo, a no ser que consigan estabilizarlo. Y ahora diría que la opinión pública está más sensibilizada ante el riesgo medioambiental. El Acuerdo de París parece que ha vuelto a sus carriles tras el sabotaje por parte de Trump. Esta transformación ecológica se debe a los fondos movilizados, así que estamos mejor preparados para reaccionar a la crisis climática después de la pandemia. Yo respondería diciendo que no creo que haya habido una pérdida de conciencia. Repito que yo creo que no nos estamos centrando en la pandemia lo suficiente. El punto de vista de la Unión Europea acerca del clima son importantes, son innovadores, pero no se sabe si hay velocidad, tamaño suficiente, o si más bien es un pueblo Potemkin, ¿no? O sea, tiene buena pinta, parece que es el programa que necesitamos, pero no lo es, de verdad, no lo es. Así que en ese sentido, pues da lugar a confusión. Esta sería la pregunta. Y desde luego que va a haber negociaciones durísimas. Vamos a hablar acerca de gas, el precio del gas que está subiendo, está dando lugar a un contragolpe. Se va a debatir el futuro, por ejemplo, de los coches diésel. De pronto, a lo mejor, quién sabe, los alemanes ya no van a ser un país verde, van a defender más bien el status quo. No sé, yo creo que va a ser una batalla dura y, de nuevo, política y más política. Si pensamos, necesitamos coaliciones poderosas, sostenibles, coaliciones de gobiernos democráticos, porque así y solo así lo vamos a conseguir. Yo soy optimista porque no ha habido regresión, pero no sé si estamos avanzando a la velocidad necesaria. Y luego esta retirada de Estados Unidos de Afganistán ha sido un golpe duro, ¿no?, para su prestigio, ¿no?, la percepción. Muchas voces dicen que el escenario actual favorece a regímenes autoritarios, ¿no? China, Rusia, Irán. ¿Qué diría? ¿Está de acuerdo? Pues mi respuesta aquí sería que esto es complicado, ¿no? He escrito en el New Statesman intentando interpretar la situación en Afganistán, ¿no? Todavía no había llegado a su final, pero hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta, y es que esta decisión de Biden, esta retirada, yo creo que tenemos que pensar en el telón de fondo, ¿no?, en la descomposición en la cadena de mando, ¿no? El jefe de Estado Mayor Milley, pues no quería incluir al presidente en decisiones acerca de armamento nuclear y también se oponían a esta solicitud por parte del presidente de imponer una ley marcial, y también sabemos que se opusieron a las exigencias de Trump para acelerar la salida. Los militares de Estados Unidos vieron que el comportamiento de Trump era el que había sido y estaban intentando defenderse y oponerse, y aparte de la preferencia del presidente Biden de retirarse de Afganistán, que lo lleva diciendo desde hace muchos años, el ralentizar este acuerdo de Trump, que era un
acuerdo malo, pero dentro de Washington hubiera sido como una entrega, un fracaso ante Milley. Así que yo creo que está muy bien que en Estados Unidos el presidente electo, le costó mucho el conseguir que se viera que había sido elegido, pues se ha impuesto. Y no lo que hicieron, de hecho, los veteranos estaban entregando números de teléfono para prevenir el suicidio a soldados norteamericanos. Esto en Europa ha dado lugar a golpes de Estado y esto no lo hemos visto en Estados Unidos, pero es así. Este es el tipo de falta de articulación. Y luego hay otra cosa, para entender un poco mejor esto. Biden autorizó un presupuesto de defensa de más de 700.000 millones de dólares y esto se dedica a alta tecnología. En Estados Unidos ya sabemos que gasta muchísimo dinero en armamento, el armamento no es necesariamente el mejor, pero cuando uno se pregunta, ¿Estados Unidos se está retirando del escenario? Pues hay que ver lo que están haciendo en términos tecnológicos y demás. No tiene aspecto de que esté siendo así. ¿Saben lo que van a hacer? ¿Cómo se van a posicionar? Pues no. Este es un problema, ¿no? ¿Van a acabar con toda la actividad de tropas en el terreno? No, van a utilizar drones y otro como hacen en Irak y en Irán, ¿no? Luchando contra ISIS. Pero no da la sensación de que se vayan a retirar del mundo. Acaban de firmar un acuerdo sobre submarinos, ¿verdad? Eso es un armamento, un arma, desde luego que agresiva. Están dejando ver que esa es la postura de los aliados en esa parte del mundo. No hemos hablado acerca de la crisis política en Estados Unidos, pero son importantísimos. La verdad es que puede parecer muy exótico el asunto de los problemas en la cadena de mando, ¿no? Porque nos trae a la memoria la historia de Portugal o la historia de España, ¿no? Eso es un asunto importante en Estados Unidos. ¿Quién tiene la palanca del poder? Se hablaba un poco acerca del Estado profundo, ¿no? La gente de Trump así lo explicaba, pero es así, es esta desarticulación. Desde luego ha sido importantísimo en Estados Unidos. Afganistán, de alguna forma, tiene esa faceta positiva, que es que los civiles recuperan el control. Y luego, hablando acerca de lo tóxico que es el entorno político en Estados Unidos, si pensamos en lo que ha habido en últimos años, Estados Unidos podemos pensar que le faltan los instrumentos que tienen otros países para tomar acción decisiva. ¿Qué podemos esperar de la administración Biden? Bueno, están intentando corregir el problema, pero están dentro, ¿no? Están intentando arreglar un sistema que está roto, pero estás dentro del sistema roto. O sea que se enfrentan a tremendas dificultades, se enfrentan a oposición y avanzan por un frente y retroceden por otro. Hay mucha dificultad dentro del Estado y hay la realidad polifacética. Está el Tribunal Supremo, los republicanos han conseguido que estén llenos de su gente y luego hay estados como Texas que puede aprobar una legislación muy regresiva acerca del aborto y resulta que no hay cambio. Es peligroso. La crisis nos ha demostrado que es muy difícil. En Estados Unidos ahora mismo hay varios estados donde los hospitales están a punto de colapsar y no puede hacerse nada a nivel de país, a nivel federal. Estamos hablando de un país enorme, por supuesto, y son asuntos gubernamentales importantísimos, y la victoria que ganó Biden, la victoria de los demócratas, fue una victoria muy exigua. Si intentan arrollar, entre comillas,
este paquete, por ejemplo, para la infraestructura, pues va a ser complicado. Estamos hablando de garantizar, por ejemplo, un gasto básico sobre ferrocarriles o atención básica para recién nacidos o que la electricidad vaya bajo tierra en vez de en los postes. Es así como se ven las áreas rurales, ¿no? Y se enfrentan a muchas dificultades, a oposición de su propio país. El Senado va a intentar poner un techo a la deuda y los tribunales tampoco van a ayudar, así que es una batalla. Es un poco parecido a lo que posiblemente se enfrentaría España en relación con Cataluña. Es mucha la complejidad, son siglos de complicaciones y es difícil y delicado. Y en el caso de Estados Unidos, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que el asunto con A mayúscula es el de la raza. El elemento clave es el poder en manos de una minoría blanca y es algo que los republicanos defienden. Ya no se comprometen a garantizar el resultado del proceso electoral, les ocupa otra cosa. Pues yo diría entonces que parece ser que las sociedades occidentales están ahora más divididas que antes de la pandemia, ¿no? ¿Es así o no? ¿Salimos más fuertes de la pandemia? Mi respuesta es que no. Esto ha sido una herida profundísima. Hemos respondido de manera creativa. El mundo político no ha fracasado del todo. Parecía que iban a fracasar los políticos, pero afortunadamente no. Hemos superado una crisis constitucional en Estados Unidos gracias a cómo se respondió, pero ha sido tremendo las víctimas. Y luego lo que es fantástico es la vacuna, ¿no? Las vacunas que se han conseguido. Hay que pensar, los chinos colocaron todo su dinero y su tiempo en la investigación y facilitaron los resultados al resto del mundo, a científicos de todo el mundo. Es maravilloso, deberíamos de celebrarlo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos maximizándolo? ¿Estamos diciendo necesitamos esto? Por favor, hagan más cosas, por favor, todos juntos? Pues no, somos tacaños y no hemos conseguido garantizar esas vacunas a muchísimas partes de la población del mundo. Así que la respuesta es que no. El esfuerzo fue denodado, pero ha sido un golpe durísimo. Hemos salido mejor parados de lo que hubiéramos podido pensar, pero la verdad es que va a haber más. Bueno, Adam, pues muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo la lectura de la obra. Muchas gracias. Me has aclarado muchos conceptos. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a Crítica, gracias a la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.